A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. A partir de esta fecha, Telesucesos pone al aire el programa Petróleo y Desarrollo, conducido por quien habla y por Diego Cano, analistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Diego. Los hidrocarburos, desde que sustituyeron a los aceites de origen vegetal y animal, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, han ido adquiriendo una enorme importancia a nivel planetario. Mueven la industria en todos sus ámbitos del transporte terrestre, marítimo, aéreo, como diversidad de servicios públicos, iluminación, calefacción, refrigeración, y en lo económico mueven billones de dólares de manera diaria y a escala mundial. En el caso del Ecuador, los ingresos de la explotación de los hidrocarburos tienen una enorme influencia en el Producto Interno Bruto, en el presupuesto general del Estado y en las exportaciones. Hace más de 4 décadas empezó la extracción de hidrocarburos en la región amazónica ecuatoriana. Y como país tenemos que reconocer que no hemos sido eficaces en agregar valor a la mayor parte de estos hidrocarburos. Y tampoco hemos tenido la posibilidad de orientar sus ingresos hacia el desarrollo integral de la nación. Tampoco hemos sido eficaces en transparentar los costos de producción del barril de petróleo y la distribución de la renta petrolera entre las compañías que operan en el oriente ecuatoriano y el Estado como representante del pueblo ecuatoriano, verdadero dueño de este bien natural. Saludos amigos, en este programa nosotros vamos a analizar con Diego Cano, que es una persona que trabajó por muchos años en el sector petrolero, fue dirigente sindical, es un economista graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un permanente crítico del mal manejo de la industria petrolera. Entonces, en este programa vamos a analizar un tema que es de los últimos días, que se define como la venta expo del petróleo. Pero antes de hablar de este tema en sí, nosotros vamos a abordar previamente, a contestar 4 interrogantes, ¿no? ¿Qué significa el diferencial en la comercialización del petróleo? La metodología que se aplica en la venta del crudo antes del 2006, que se aplicó antes del 2006, y luego la metodología del crudo en el gobierno de Correa, y finalmente la venta expo del petróleo en los últimos días que realizaron las autoridades del gobierno actual. Así que empecemos por la primera parte, Diego. ¿Qué significa el diferencial en la comercialización del petróleo, o el descuento, o el castigo, que es un tema que más lo conocen los entendidos, pero en el caso de la opinión pública en general, sí es un poco complejo, entonces valdría explicarlo, Diego. Bienvenido, por favor. Sí, cómo no. Empecemos por esta parte, indicando, ¿no?, que el petróleo a nivel mundial se lo cataloga, ¿no?, de acuerdo a un indicador que estableció el Instituto Americano de Petróleo, ¿no?, en función de la calidad del petróleo. Los petróleos, mientras más alto es el grado API, que esa es la definición
en inglés del Instituto Americano de Petróleo, es de mejor calidad porque sus costos de extracción, de transporte, de refinación y además porque producen mayores volúmenes de productos derivados y de mejor calidad, entonces son mejores en el mercado internacional este tipo de petróleos, y mientras más bajo es el grado API, ¿no? Sus costos son mayores y por lo tanto son menos cotizados en el mercado internacional. Esta cuestión denominada diferencial o descuento sobre la cual se establece el precio de exportación del petróleo, en el caso ecuatoriano, es sobre la base de un crudo que se denomina marcador, que para nuestro caso es el WTI, el West Texas Intermediate, ¿no? Es un crudo liviano de la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Y que sirve de marcador para el crudo ecuatoriano. Sobre esa base se calcula haciendo un descuento porque nuestro petróleo en relación a este WTI es de menor calidad, se calcula un descuento para hacer los precios de exportación de petróleo. Correcto. O sea, el crudo ecuatoriano históricamente de las provincias de Orellana, de Sucumbíos, es un crudo liviano que está fluctuando entre 28, 29, 30 y 31 grados API. Sí, ese es en cambio, el crudo de West Texas Intermedia está más o menos en 34, 35, incluso algunos crudos llegan a 39 grados API. Hay unos crudos muy buenos, sobre todo los crudos de Medio Oriente, ¿no? Que son los crudos excepcionales, que tienen un precio mucho más elevado en el mercado internacional. Así es. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí me parece que está claro. Sí, los crudos nuestros son de menos calidad que el West Texas Intermedio. También tenemos crudos medios que están por 20, 21, 24, 25 grados API, que es todavía de menor calidad. Y hay otros crudos que están bajo 20 grados API y que están más o menos, en el caso del ITT, está en 14 grados API. Sí, entonces ahí valdría, ¿no es cierto?, aclarar que más o menos la clasificación que se hace a nivel mundial de los crudos, de los petróleos, del tipo de petróleo, es crudos extraligeros, ligeros, crudos medianos y pesados y extra pesados en función del grado API. Con lo que hemos explicado en este momento. Lo que actualmente está exportando el Ecuador por esta cuestión, porque en cada yacimiento, ¿no es cierto?, la calidad del crudo es distinta. Entonces, para transportar por el oleoducto transecuatoriano o por el oleoducto de crudos pesados, los crudos se mezclan y la calidad varía. Entonces, en promedio, más o menos lo que se está exportando, la calidad del crudo ecuatoriano, son dos tipos de crudos. El crudo oriente y el crudo napo. El crudo oriente más o menos de 24 grados API en promedio, y el crudo napo de menor grado, ¿no?, más o menos de alrededor de 19, 20 grados API. Así es, que son de las provincias de Napo y Pastaza. Vamos lo otro, Diego. La metodología que se aplicó en la venta del crudo hasta el año 2006, ¿no? Más clara la película tenemos en los años 80, mucho mejor en los años 90 porque estuvimos en la industria petrolera, y en la primera década de este siglo. ¿Cómo fueron las ventas del crudo ecuatoriano? De lo que yo recuerdo era una venta spot y también una venta a mediano plazo, ¿no? Bueno, siempre se adoptó como política, ¿no?, para la exportación de petróleo, hacer en la medida de las posibilidades tener contratos a largo y mediano plazo, ¿no?, pero siempre tener la precaución de realizar ventas de spot para, como se dice, pulsar las condiciones de mercado en esas condiciones, para ver si es que los precios que estábamos vendiendo eran los adecuados, porque hay que tener en consideración que el mercado petrolero a nivel mundial es muy volátil, ¿no? El precio varía de día a día, ¿no?, y de acuerdo a distintas condiciones que se dan en el mundo y que influyen sobre el precio del petróleo. A veces una catástrofe natural, a veces las guerras, sobre todo en Medio Oriente. Esto provoca que el precio del petróleo en el mercado internacional sube o baja, y otra de las condiciones que también provoca esta fluctuación es lo que se denominan los mercados de futuros, es decir, estas ventas con carácter especulativa, ¿no?, que se van asegurando en el tiempo y que provocan variaciones en el precio bastante drásticas. Así es, pero en resumen lo que podríamos decir que en los años 80, años 90 y la primera década de este siglo, o del primer quinquenio hasta el año 2006, la venta del crudo fue a mediano plazo o también venta spot, pero fue mediante proceso licitatorio y que se adjudicó el contrato
a la empresa que mejor oferta hizo. ¿En qué sentido? De ofrecer un menor diferencial, porque es lo que le conviene al Ecuador. Las empresas siempre pugnan por tener un mayor diferencial, un mayor castigo, porque eso les beneficia a ellas. En cambio, cuando es inferior, cuando es corto, eso le beneficia al Ecuador, ¿ya? Ahora entremos, Diego, en el caso de la venta del crudo en el gobierno de Correa, que es una de las cosas muy importantes y que hoy está haciendo está en un debate intenso a nivel del propio gobierno, de la oposición, medios de comunicación. También lo tiene ya este tema a través de auditorías la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, es decir, y creo que todavía no se llega a una conclusión final de la forma como vendió Correa el petróleo. Por favor. Sí, recordemos que una vez que asumió el gobierno, el movimiento político Alianza País y el expresidente Correa manifestaron que una de las políticas que iban a adoptar en la cuestión de las exportaciones de petróleo como primer producto de exportación nacional era procurar vender a refinadores finales, ¿no es cierto?, o hacer negocios con empresas estatales para evitar esta cuestión de los traders o intermediarios, ¿no? Porque ellos en el negocio son los que realmente salen beneficiados por esta intermediación. Entonces, en un inicio se manifestó eso, pero en el transcurrir de los meses vimos que la política tenía cierta variación, ¿no? Que si bien se hicieron, por ejemplo, convenios de intercambio de petróleo por derivados, como con PDVSA de Venezuela, con ENAP de Chile, que nunca en realidad se aplicó, o con ANCAP de Uruguay, ¿no? Estos convenios realmente no dieron frutos para el Estado ecuatoriano, sino más bien fueron perjudiciales, y esto incluso fue corroborado por las mismas declaraciones del gobierno. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, me parece que en el 2011, criticó el propio presidente Correa que era lo que estaba haciendo ANCAP con nuestro petróleo, porque ANCAP, que pertenece a Uruguay, que es un país pequeño, tiene una sola refinería que procesa creo que alrededor de 30.000 barriles por día, no autoabastece ni siquiera la demanda interna de Uruguay y peor podía entregar derivados en compensación por el convenio. Así es. Pero aquí lo que se cuestiona es a partir del año 2009 la venta del crudo a China. Así es. Se arrancó con $1.000 millones y fue una venta directa. Digamos que eso fue otra de las opciones que adoptó el gobierno, pero que no en términos reales no ha sido beneficioso para el país. No. Esta cuestión de las ventas anticipadas con el gobierno de China, o con las compañías de China, que quienes impusieron sus condiciones, ¿no? Como volúmenes, tasas de interés y ese tipo de situaciones, incluso los precios. Entonces se ha visto en la realidad que después de transcurridos varios años no han significado beneficio para el Estado ecuatoriano. Claro, para el año 2011, 2012 se decía que el 80% de las exportaciones del crudo fueron comprometidas con China, y para el año 2014 ya se hizo un convenio, o 2015, con Tailandia y también con Omán, ¿no? Así es. Con Tailandia por $2.500 millones, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que dentro del reglamento de exportaciones, si no estoy mal, se estableció que siempre debía haber un 10% de saldo exportable para pulsar el mercado, exacto, como dije anteriormente, a través de estas ventas de spot que durante 3 años no se hicieron. Así es, pero ahí lo que me llama la atención es estos enormes diferenciales, ¿no? Con esta cámara que se le vendió a China, ¿no? Con 14.96 más o menos en el año 2007, de 9 a 14.96, ¿no? En el año 2008 de 12 a 19 dólares por barril el diferencial, y así podemos ver que han variado entre 14 y 15 dólares el diferencial, esto de la venta del crudo a China. Pero la venta anticipada también es cuestionada por la propia Constitución de la República, el 408, porque se dice que el petróleo es inembargable, ¿no? Pero sin embargo Correa lo hizo, ¿no? ¿Ahí no habrán acciones de carácter legal? Me parece que eso es lo que corresponde, y la Contraloría General del Estado debía determinar eso. Es una deuda pública, digámoslo así, también camuflada, no reconocida por el gobierno, que no ha constado de esa manera, ¿no? en el presupuesto y en los balances, pero que hay que cumplir con esa obligación.
Exactamente, el artículo 408 de la Constitución de la República no establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, incluso las que se encuentren en áreas cubiertas por aguas del mar territorial y las zonas marítimas. Por lo tanto, el gobierno de Correa habría vendido alrededor de 1.109 millones de barriles. Exactamente. ¿No? De eso dice que ha pagado 500 millones y a este gobierno y a los que vengan les va a tocar pagar 609 millones de barriles y que ese pago vencerá en el año 2024. ¿Ya? Es decir, tendrá que pasar este gobierno y el próximo gobierno, sí, no para saldar esa deuda que se ha adquirido durante 10 años con el gobierno de Correa. Pero aquí lo que alertamos es a las autoridades, a la Fiscalía, a la Contraloría, sobre la violación del artículo 408 de la Constitución de la República. Y finalmente, para si tú tienes que decir algo más, pero yo sí quisiera señalar lo que dice Carlos Pareja Yanuseli, de que en el año 2015 hay un perjuicio de 76 millones de dólares, ¿no? Por este rango de facturación de 15 días, ¿no? Que le pagaron con 15 días desde el año 2015 cuando el precio fue bajando. Es decir, no en el momento que hicieron la transacción, el que retiraron el petróleo, no pagó las empresas chinas en ese día el valor del petróleo, sino 15 días después cuando el petróleo estaba más bajo. Y esa diferencia, esa pérdida la asumió el Estado ecuatoriano. Luego menciona Pareja Yanuseli de que habría habido también una venta de 700 millones de barriles a Petrochina, ¿no? Y que allí, por un estudio de la OPEP, la pérdida es de $4 por barril. Y él dice, son 2.800 millones de dólares de pérdida en esa venta del crudo. Lo dice en una entrevista que le concedió a Carlos Vera en marzo en Estados Unidos, en el programa Quema Roca que dirige Carlos, ¿no? Entonces, ahí menciona estas dos aspectos. Hay un tercero también que menciona Carlos Pareja, ¿no? Bueno, a mí me parece que cabe entonces muy bien que a través de las autoridades de control, en este caso la Contraloría General del Estado, ojalá con autoridades independientes se realicen los análisis y exámenes especiales pertinentes para determinar, por ejemplo, si el precio al cual se estuvo vendiendo era el adecuado, si el diferencial o por esta cuestión de la calidad no también fueron los adecuados, porque llama la atención que en momentos en el que el mercado internacional determinaba que el precio del petróleo esté en niveles muy altos, los diferenciales eran muy grandes, es decir, cuando la demanda estaba mejor, no, los diferenciales hayan sido muy grandes. Exacto. Y por otra parte también es necesario investigar lo que en estos últimos días ha manifestado Fernando Villavicencio y que fue una de las razones de su regreso al país, es de ver cómo se hizo el proceso de intermediación con China, no solo por poner un ejemplo, manifiesta él, con las ventas a Perú. Yo le he escuchado muy atentamente al actual ministro y dice que en el último proceso de venta spot, una de las empresas ofertantes fue Petroperú, y que el diferencial que ellos establecieron era de alrededor de un poco más de $2, lo cual significaba que ya eso era determinar que había un perjuicio con respecto a las ventas anticipadas que se estaba haciendo con China, porque más o menos el diferencial estaba entre $4 y $5 por barril. Son varios sectores los que cuestionan, por ejemplo, el FOPEC. Dice que en el año 2007 los diferenciales fueron de $16-17, ¿no? Y el FOPE dice que el promedio es de 15.20 el castigo, ¿no? Mucho, exagerado. Y entonces el FOPE dice que hay un prejuicio de $10, ¿no? De $10 y multiplicando por los 75.5 millones de barriles que se vendió en ese año, la pérdida según el FOPE es de 75 millones, ¿no? Así es. .5, ¿no? Y luego menciona que para el año 2008 en cambio hubo un diferencial de $16 y $17. Entonces, ¿cómo entender? Cuando había una alta demanda del crudo, los diferenciales se han exagerado. ¿Sí? Finalmente, Diego, el tema de la venta spot con el gobierno actual, con lo que le informó al país el señor Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, y el ingeniero Byron Ojeda, gerente general de Petroecuador. Si podemos hacer una síntesis. Sí, bueno, se sacaron a licitación a través de este mecanismo de venta spot 2.160.000 barriles en 6 cargamentos, me parece, que son de... 6 cargamentos de 360.000 barriles por barco, ¿no? Se presentaron, se invitó a 32 empresas, de las cuales ofertaron, me parece que eran 8 empresas, sí, ¿no? Y con diferenciales, por un lado, con castigos, ¿no? En el caso de la mayoría de las empresas, como Unipegasia,
Petroperú, Philips, Cosmos Oil, Vitol, Trafigura y Repsol. Repsol y Glencore, en cambio, con premios en lugar de castigos, ¿no? Así es. Es decir, reconociendo un valor adicional sobre el WTI para el crudo ecuatoriano. En el caso de Repsol fue de 0,03 centavos de dólar por barril, y en el caso de Glencore fue de 0,51 centavos de dólar por cada uno de los barriles de petróleo que se les va a entregar por esta venta spot. Exacto. En el día que se abrieron los sobres, el WTI estaba en 48.23. ¿no? Y con la oferta de Glencore subió, el Estado ecuatoriano recibió 48.73. Eso en definitiva. Sobre el precio del WTI. Sí, y eso significa que si comparábamos con las ventas realizadas a PetroChina a través de este mecanismo de venta anticipada, si en el caso de ellos era 4 o 5 dólares por barril de castigo al crudo ecuatoriano, pongámosle 4, ¿no? El Ecuador con esta venta spot ha ganado alrededor, solo en esta venta, casi 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Exacto. Solamente con esto. Exacto. En esto de China también hay un tema que llama mucho la atención, que Carlos Pareja denuncia, de que estando Marco Calvo Piña, de gerente general de Petroecuador, firmó una carta de compromiso con el gobierno de China para que cuando no pueda pagar o honrar los créditos el Estado ecuatoriano, pueda el Estado chino embargar los barcos en alta mar. Sí. Entonces lo que ahí cabía, porque en realidad lo que se hizo con China, las ventas anticipadas, es una deuda. Lo que cabría es que el gobierno analice la posibilidad de que en lugar de entregarle petróleo, ¿no es cierto?, le entregue en dinero, haciendo este tipo de ventas de spot, que les resulta mucho mejor negocio, ¿no?, que seguirle entregando nuestro petróleo bajo las condiciones que ellos impusieron. ¿Cómo sería la propuesta? Es decir, que sigan realizando ventas de spot, donde se van a obtener este tipo de, no castigos por el diferencial de calidad, sino de premios. El 100% de la venta. Claro, y que se le entregue en dinero, lo que se le está adeudando, no en petróleo como se tiene previsto hasta el año 2024. Eso resulta mucho mejor. Sí, si vamos desde el punto de vista del negocio, y está comprobado a través de esta venta spot que se realizó en los pasados días, que así es, ¿no? Entonces, bajo la racionalidad económica que debería guiar los pasos de una política adecuada, ¿no? Entonces el ministro y el presidente de la República deberían tomar una decisión en este sentido. En el caso de China, el prejuicio es triple para el caso del Ecuador, ¿no? Por el uno, que hemos de hablar en los próximos programas, el tema de las altas tarifas en la explotación de los campos petroleros, ¿no? De la extracción del barril del petróleo, ¿no? Mediante el contrato de prestación de servicios. Lo segundo es el alto castigo, ¿no?, en el precio de venta del crudo ecuatoriano de manera directa, sin licitación. Y lo tercero son las tasas de interés. Las tasas de interés. ¿Tú conoces hasta cuánto la de lo que yo recuerdo, variaban en un rango entre 6.5 y 7.5 la tasa de interés, pero para términos de comparación deben establecerse justamente en cuanto, por ejemplo, son las tasas internacionales de interés, la LIBOR o la Prime, que está en 1%, en 1.5%. Entonces, esa diferencia bajo las condiciones que impusieron este tipo de contratos es lo que en realidad también estaba perdiendo el país. En alguna vez se dijo 10.75. Ajá. Tasa de interés con China. Lo que pasa es que todos estos procesos han sido oscuros, realmente opacos, no ha habido claridad, no se ha entregado información, entonces no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, cuáles han sido las condiciones. Yo recuerdo que al inicio del actual gobierno, el propio ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, mencionó que a ellos mismos les había costado mucho obtener la información de la situación en la que se encuentra el sector petrolero ecuatoriano. Exacto. Queridas amigas y amigos, estos son los temas que vamos a analizar más en detalle ya en los próximos programas, así que les agradecemos mucho por la atención a este primer programa. Muy amables. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera.
Petróleo y Desarrollo.